a través de las tuberías. Ya, perfecto. Flujo a través de tuberías. ¿Qué nomás vimos dentro de esta parte? Del número de Reynolds, la El condición de diagrama de Moody. desplazamiento, Ya, el perfecto. El flujo número de Reynolds, laminar, diagrama de Moody. el fluido turbulento. Ya, perfecto. Vimos todo eso, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejercicio de aplicación justamente del diagrama de Moody y de lo que habíamos analizado en clase pasada, como les había dicho, que íbamos a desarrollar ejercicios del día de hoy. Pero primero vamos a aclarar algo. Bueno, vamos a complementar algo sería. Entonces, vean, habíamos visto que existe pérdidas de carga, ¿no es cierto? Es decir, pérdidas de movimiento, en otras palabras. O para hacerle un poquito más, más didáctico, pérdidas, son pérdidas con respecto a que el flujo deja de moverse debido a alguna razón. Esta razón, a ver, déjenme ver qué pasó. Dime un ratito. Ah, ya sé qué pasa. Ya. Entonces, como les decía, vamos a ver el complemento de la clase pasada y que les decía que las pérdidas de carga no son nada más que una pérdida de movimiento debido a una fuerza opositora a dicho movimiento. En este caso habíamos visto que una de las razones era la famosa fricción y esta fricción tenía que ver o era una función de dos cosas. Era una función del número de Reynolds, es decir, de cómo se está moviendo el flujo, y otra que era, en cambio, el material, ¿no? El tipo de material de la tubería cual estamos transportando, y aquí habíamos hablado de un término nuevo que era la famosa rugosidad, ¿ya? Entonces, la rugosidad es, en cambio, la medida de la resistencia que presenta el material como tal. Esto es lo que habíamos visto, ¿no? Ahora verán. Bueno, antes de olvidarme, también vimos que dentro de esta partecita, uno de los factores que más nos importaba, digámoslo así, era la energía cinética que cuenta o que tenía nuestro fluido. Entonces aquí nos va a interesar este análisis de la energía cinética, o era una función, ¿no? Porque mientras más velocidad, más fricción, etcétera, toda esa movida. Entonces, ahora hay que aclarar lo siguiente. Imaginémonos que tenemos la misma tubería, pero en esta tubería, en vez de tener un movimiento libre, yo le coloco una válvula. Entonces, bueno, aquí le voy a hacer un gráfico, más o menos para que tengan la idea de cómo es la fórmula, la forma de una válvula. Tendríamos esto, aquí tendríamos algo así. Bueno, les estoy haciendo un esquema general, ¿no? Ya. Bueno, aquí tendríamos muchas partecitas así y aquí tendríamos un vástago. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí este momento la válvula está cerrada. Entonces tenemos el flujo que llega hasta este punto de aquí. ¿Qué sucede si es que la válvula se abre? Todo esto recorre hacia la parte de arriba y este filo de aquí nos quedaría más o menos a esta altura, haciendo esta forma. Pero fíjense la diferencia entre este gráfico de aquí, en donde no hay impedimento de movimiento, y en este gráfico de acá abajo, en cambio, donde sí hay un impedimento. O sea, de hecho, si es que nosotros tuviéramos aquí una línea de corriente, aquí tendríamos una cierta cantidad de fluido que, pongámoslo entre comillas, va a chocar con la base de la válvula y va a tener que demorarse en pasar porque tiene que hacer esta trayectoria. Lo mismo va a ocurrir el rato que esté totalmente abierta la válvula. Va a encontrarse con un tope, va a tener que esquivarle a ese tope para poder seguir con su trayectoria. Entonces, como ustedes ven, cuando se tiene un accesorio, es decir, un dispositivo dentro del sistema de transporte, entonces nosotros también vamos a tener una pérdida. Esta pérdida se conoce como pérdida por accesorios o también se conoce como pérdidas menores o pérdidas secundarias.
Esto es debido a que en sí, comparado con las pérdidas por fricción, o también que les habíamos llamado primarias o longitudinales, también se conocen, van a ser mucho menores estas pérdidas por accesorios. Es decir, bueno, a las pérdidas primarias les habíamos llamado HL, ¿no? A estas les vamos a llamar HA. Entonces, a lo que me estoy tratando de referir es que HL son bastante grandes con respecto a HA. Entonces, por eso de ahí su nombre, que son pérdidas menores. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí me entendieron esta parte? Sí, profe. Ya, chévere. No, Ahora, es no, fácil darse... Perdón, ¿me decían algo? sí, yo no la entendí, la chele, profe, por favor. Ah, Sí, sí, repito. les decía que vamos a llamarle HL a las pérdidas primarias y HA a las pérdidas secundarias. Ya, profe, ahí sí. ¿Ya? Entonces ya a eso me refería, ¿ya? Y ya se me fue la idea. A ver, estaba hablando... Ah, ya, ya. A ver, entonces verán. Fíjense aquí una cosa. Entonces, vamos a hablar acerca de las pérdidas por accesorios. Como ustedes entenderán, y ya se hace más fácil ver después de la explicación que hemos hablado varias clases, es que estas pérdidas también van a ser van a depender de la energía cinética. Pero en este caso, también van a depender de qué tipo de accesorio nosotros tengamos, porque no es lo mismo aquí tener una válvula que tener un sistema en el cual tenemos, por ejemplo, un codo de 45. O no va a ser lo mismo si es que tenemos un codo de 90, por ejemplo. Bueno, así sería. Codo de 45, codo de 90. Entonces no va a ser lo mismo. Estas pérdidas secundarias van a depender mucho del accesorio con el cual estemos trabajando. Y de hecho, estos accesorios ya tienen una constante que hace referencia a estas pérdidas primarias que nosotros estábamos mencionando. La formulita de las pérdidas secundarias o de las pérdidas por accesorios se resume en esta constante, ¿ya? Les voy a pasarla para que le vean en la diapositiva. Aquí. Entonces, las pérdidas secundarias o por accesorios van a ser igual a la constante o a un coeficiente de pérdida del accesorio, es decir, propia del accesorio, por su energía cinética. Por eso aquí ven ustedes la formulita de la velocidad al cuadrado sobre dos gravedades. Entonces, esto es bastante importante, ¿no? Las pérdidas secundarias o por accesorios van a depender específicamente del accesorio a través del coeficiente de pérdida. ¿Sí quedan claros, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Entonces, a ver. Las pérdidas secundarias o las menores también se puede calcular a partir de un término que es la longitud equivalente. Esta longitud equivalente, bueno, es un método para determinar estas pérdidas secundarias que no voy a profundizar, pero aquí ustedes encuentran la formulita, ¿ya? Es a través de unas tablas en las cuales les da directamente qué cantidad de metros tiene de pérdidas secundarias de acuerdo al accesorio, ¿ya? A lo que quiero llegar es a lo siguiente. A ver. Hagamos cuenta que tenemos una tubería. Aquí nos encontramos con una válvula. ¿Ya? Entonces, hagamos un punto de entrada en donde tenemos una cierta cantidad de flujo. Esta cierta cantidad de flujo para que empiece a moverse, es decir, para que tenga energía cinética, nosotros le hemos dado un impulso. ¿Se acuerdan que esto era el trabajo mecánico que habíamos hablado? ¿Sí se acuerdan de esto? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, este trabajo en sí viene a ser una energía, ¿no es cierto? Es una energía.
Entonces, el rato que yo le empujo, le estoy proporcionando energía a esta cantidad de masa que empieza a moverse, ¿ya? Entonces, se mueve, sigue moviéndose, y aquí encuentra un primer obstáculo. Bueno, no sería un primer obstáculo, sino ya había encontrado un obstáculo que era la fricción, ¿no es cierto? Y encuentra un segundo obstáculo que sería el paso restringido debido a un accesorio. Entonces, si estamos hablando de energía, la cantidad de energía con la que entró esta cierta cantidad de materia se ve disminuida porque pierde una cierta cantidad de energía debido a la fricción y pierde una cierta cantidad de energía debido a los accesorios. Cantidad de energía que no le va a permitir llegar tan lejos como si no tuviéramos estas pérdidas de energía. ¿Ya? Entonces, si nosotros podríamos representar a este sistema en un diagrama de bloques, tendríamos esto. Este sería nuestro sistema, nuestro fluido, digamos. ¿Ya? Esta entrada de aquí nosotros lo representaríamos como este punto. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos una entrada 1 y acá la salida sería nuestro punto 2. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros estamos teniendo una energía con la que entra 1 y una energía con la que sale 2. ¿Qué sucede con la diferencia entre la energía 1 y la energía 2? ¿A qué sería igual? ¿Cómo sería el balance de energía aquí, en otras palabras? Energía La que energía entra, de a entrada la es energía que diferente a la sale energía que más entra. energía perdida. Ya, correcto, ahí ya mencionaron un término de la energía perdida, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros le hacemos un esquema, aquí nosotros tendríamos una cierta cantidad de energía mecánica que se está perdiendo. Esta es una E, ¿no? Energía mecánica perdida. ¿Y esto por qué es? Por lo que ya habíamos hablado, porque aquí tenemos fricción, porque aquí tenemos accesorios. Entonces, esta energía que se está perdiendo, nosotros lo podemos, digámoslo así, englobar en un término que se llaman las pérdidas totales. ¿Ya? Y estas pérdidas totales vendría a ser igual, pongámosle como HT, y esto vendría a ser igual a la sumatoria de las pérdidas primarias más la sumatoria de las pérdidas secundarias. ¿Sí entienden de dónde sale esta fórmula? Sí, profe, porque dijo que el fluido tenía dos tipos de pérdidas, una por los accesorios y otra por la fricción. Ya, perfecto, muy bien. Ahora, les hago una pregunta. ¿Por qué creen que aparece este término de sumatoria? Porque en la tubería tal vez pueden haber más de un accesorio. Ya, está muy bien, está excelente. En los accesorios, de acuerdo, porque puede haber más de un accesorio. Pero ¿qué sucede aquí? En las primarias. Por la rugosidad y por el Ya, pero ¿por material. qué? Mi pregunta es, ¿por qué existe una sumatoria? ¿Qué significa que exista varias pérdidas primarias? ¿O por qué se da eso? Por la resistencia del material. Ya, todo eso está bien, esto está muy bien, pero mi pregunta va en el sentido de por qué habla de más de una. A ver, les voy a hacer un gráfico. Esto no voy a borrar. Háganle cuenta que tenemos una tubería, ¿ya? Aquí tenemos un flujo que entra con una energía cinética, aquí tenemos una energía cinética 2, aquí tenemos un diámetro 1, un diámetro 2. Una P1, una P2. Mi pregunta es, si analizamos este tramo, ¿cuántos valores de pérdidas primarias vamos a tener? Debido a la sección, porque se divide en dos secciones. Sí, sí, está bien eso, pero ¿cuántas?
¿Cuántos cálculos puedo realizar de pérdidas primarias aquí? En el que recién puso, creo El que sí. del material. Sí, El eso de sí, los eso sí está bien. A ver, les voy a explicar más bien, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí como tiene un solo diámetro, bueno, no aclaramos, pero en el gráfico se ve que es del mismo diámetro, eso significa que las velocidades van a ser las mismas a lo largo de todo este tramo. Me refiero al tramo con respecto a esta longitud. Entonces, acordémonos de la fórmula. HL iba a ser a esto por esto, ¿ya? Entonces, fijémonos. Aquí tenemos el término de la longitud. Ya tenemos la longitud y ya tenemos el diámetro. Y el resto se puede calcular. Entonces, a lo que voy es, en este ejemplo de aquí, nosotros tenemos una única longitud y un único diámetro. Entonces, vamos a tener un solo cálculo de las pérdidas primarias, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, nosotros tuviéramos una tubería en la cual es bastante larga? Y más adelantito tenemos, por ejemplo, una restricción, luego tenemos una ampliación, algo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Como los diámetros de aquí, acá y acá van a ser diferentes, las velocidades también van a ser diferentes. Entonces, no podemos hablar que existe una sola pérdida de primaria, sino aquí habría que separar por secciones de acuerdo al diámetro de la tubería. Entonces, aquí nosotros tendríamos una sección 1, es decir, un HL1. Aquí tendríamos una sección 2, que sería nuestro HL2, y una sección 3, que sería nuestro HL3. ¿Ya? ¿Sí me entienden, chicos? Sí, profe. Ya, entonces a eso hacía referencia de que aquí vamos a tener la sumatoria de pérdidas primarias. Esto es muy importante, ¿no? Tomen en cuenta que aquí, por ejemplo, estamos hablando ya de tuberías en serie, porque esta va a ser una tubería con un diámetro, esta va a ser otra tubería con otro diámetro y esa con otro diámetro. Entonces aquí vamos a tener secciones de tubería en serie. Cuando tengamos esto, o bueno, no solamente en esto, sino este es el caso más práctico. Cuando tenemos un diferente diámetro, ahí vamos a ver que tenemos diferentes valores de las pérdidas primarias. ¿Por qué? Porque acuérdense que las pérdidas primarias dependen del diámetro, de la longitud y específicamente de la velocidad. Y a su vez la velocidad depende del diámetro, ¿no? Entonces, obviamente, si tenemos diferente área, vamos a tener diferente velocidad. Por eso es lo que se hace referencia a la sumatoria de pérdidas. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, aquí está desglosada la fórmula de las pérdidas totales. Primero las pérdidas mayores o menores y después ya desglosado de acuerdo a su fórmula, ¿no? Como ustedes ven aquí, ustedes van a tener un factor común que tranquilamente si es que tenemos una sola pérdida primaria y una sola pérdida secundaria se puede sacar y ya me queda más fácil de resolver la ecuación. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de aplicación para que quede un poquito más claro. Pero antes de esto me olvidaba de algo. A ver. ¿Sí me entendieron la partecita del balance de energía, chicos? Mm, No, profe, porque ahí creo que no repitió. A ver. Solo dijo un compañero y de ahí ya usted se fue a... Ah, perdón. Bueno, háganle cuenta que tenemos una tubería, ¿ya? Un sistema de transporte. No una tubería, un sistema de transporte de fluidos, ¿ya? Entonces, en este sistema de transporte de fluidos, nosotros vamos a tener una entrada de un fluido que va a ser el 1 y una salida de un fluido que va a ser el punto 2, ¿ya? Entonces, ya vimos que si a lo largo de toda esta tubería nosotros tenemos accesorios, vamos a tener pérdidas secundarias
Y por obvias razones, por el material como tal, vamos a tener pérdidas primarias. Entonces, la sumatoria de estas pérdidas se llamaban las pérdidas totales y se podían considerar como una energía perdida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si es que yo le empujé a este fluido para que se empiece a mover hasta llegar al punto 2, si es que empieza a haber fuerzas opositoras al movimiento, como la fricción o como una válvula, como les ponía el ejemplo, esa pérdida, esa energía va a irse perdiendo, cosa que el rato que llega al punto 2, la energía ya no es la misma con la que yo le empujé. Entonces, esto viéndole en forma de un sistema, vamos a ver que tenemos un término aquí que va a haber de una pérdida de energía. Esta energía mecánica, se llama energía mecánica porque es una energía que genera movimiento, ¿no? O que proviene del movimiento. Entonces, esta energía mecánica perdida viene a ser la representación de nuestras pérdidas primarias y secundarias. Pero esto sería en un balance de energía. ¿Sí me entendieron ahora sí, chicos? Sí, profe, pero así, ¿cómo quedaría la fórmula? Ya les voy a escribir. Entonces, si nosotros vamos a analizar esto como un sistema, ¿cómo nos quedaría nuestro balance de energía? El balance de energía nos quedaría. ¿Qué nomás está entrando a nuestro sistema? Está entrando 1. Entonces, la energía que acompaña a 1 tiene que ser igual a ¿qué? A las salidas. ¿Qué nomás está saliendo del sistema? Está saliendo la energía que acompaña a 2 más las la sumatoria, no, todavía no le pongamos sumatoria, sino sería más la energía mecánica perdida. Este sería nuestro balance de masa. ¿Todos claros? ¿Sí me entienden? ¿De masa Sí, o energía, profe? Perdón, de energía, yo me equivoqué ahí. De energía. ¿Sí? ¿Claros, chicos? sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, vamos acá. Ahora, ¿cómo habíamos definido a esta cantidad de energía? Le habíamos definido que era la energía bueno, la energía de flujo, más la energía cinética, más la energía potencial. ¿Se acuerdan esto? Sí. Sí, profe, la energía de flujo era esa que nos explicó con ese cuadrito rato. Sí, exactamente. Entonces aquí vamos a ver todas estas partes. Ya les voy a escribir de una manera que incluso ya hemos trabajado, solo que la explicación va de paso en paso. Más. Ya, entonces todo este término de aquí corresponde a la energía con la que entra, todo este término de aquí corresponde a la energía con la que sale, y aquí nosotros deberíamos colocar, en vez de energía mecánica perdida, sería la sumatoria de las pérdidas de energía, entendiéndose que estas pueden ser primarias más secundarias. Sí creo que queda claro con esta nomenclatura, ¿verdad? Chicos, Sí, profe. ya. Ahora sí. Todos estos términos nosotros ya lo hemos trabajado, pero los hemos trabajado en términos de longitud. Habíamos dicho que cuando se trabaja en mecánica de fluidos era mucho más fácil expresar estos términos de energía en longitud. Entonces, esto le podemos describir como, escribimos como presión 1 sobre peso específico más velocidad cuadrado 1, 2 gravedades más Z1 es igual a la presión sobre el peso específico más velocidad al cuadrado 2 gravedades más Z2. Si le ven, todo expresado en términos de longitud. Esto me da en metros, en metros, en metros. ¿Sí lo ven? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora, más. Esta sumatoria de energías, si ustedes se fijan en las fórmulas que habíamos visto hace un ratito, en sí nos va a dar términos de longitud. Aquí nos queda metros cuadrados sobre segundo cuadrado sobre metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da en Profe, metros. Inge no está compartiendo la pantalla. compartiendo. Él, y se fue la pantalla. Disculpe, profe, es que yo no podía. Ay,
se me trabó la computadora y por accidente aplasté compartir y ya me salí por eso. No te preocupes, no pasa nada. A ver, ahora sí también, ¿no es cierto? Creo que sí. Otra vez se dejó de compartir. A ver, déjenme ver. Ya, ahí sí, ¿no? Sí, ahí sí. Sí, profe. Ya, profe. Bueno, voy a volver a hacer el gráfico para que quede claro, ¿no? Ya, entonces teníamos nuestro sistema, teníamos entrada, teníamos salida. Ya, aquí habíamos analizado que teníamos estas energías mecánicas perdidas. Ya. Lo que estaba escribiendo hace un ratito era ya la fórmula desarrollada, ¿no? Entonces nos quedaba P1 más peso específico más velocidad al cuadrado 1, 2 gravedades más Z1 es igual a presión 2, peso específico, velocidad al cuadrado 2, 2 gravedades más Z2. Hasta ahí llegué. Y les decía que nos tocaría incluir lo que son las pérdidas tanto primarias como secundarias. Entonces, les mencionaba que las fórmulas que nosotros hemos visto, por ejemplo, de las pérdidas secundarias, fíjense, nos va a dar de hecho en metros, porque este es adimensional, el coeficiente, ¿no? Entonces, al ser adimensional, esto nos da en metros. Ahora veamos las pérdidas primarias. Las pérdidas primarias del afán, ¿cómo es? Del factor de fricción, el diámetro sobre longitud, velocidad al cuadrado, 2 gravedades. Aquí nos da en metros, esto se simplifica y este es adimensional, entonces nos da en metros. ¿Qué significa? Que las fórmulas que nosotros hemos visto de las pérdidas primarias y secundarias, de hecho ya hacen referencia a pérdidas longitudinales, es decir, a pérdidas medidas en metros, en longitud. Entonces, en nuestra fórmula, lo único que tendríamos que hacer es incluir aquí, más la sumatoria de las pérdidas primarias, más la sumatoria de las pérdidas secundarias. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, verán, ¿cuál es el asunto aquí? Este análisis sería únicamente cuando tenemos el transporte de un fluido y en el cual se presenta pérdidas por fricción o pérdidas secundarias. ¿Qué es lo que ocurre? Si, por ejemplo, la presión con la que yo quiero que llegue mi fluido al punto 2 no es suficiente con el empuje que yo le doy inicialmente. Es decir, yo tengo que hacerles llegar a mi fluido 2 a una parte muy alejada. O incluso puede ser, hagámoslo otro gráfico, o incluso puede ser a una zona más elevada. Entonces vamos a tener esto. Ya. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí ocurre que el empuje que yo le doy aquí a 1 no va a ser suficiente para que alcance el punto 2. Entonces, cuando ocurre esto, cuando yo necesito necesito incrementar la presión del fluido, yo lo que hago es colocar un dispositivo mecánico, ¿ya? Cuando tenemos líquidos, el dispositivo mecánico sería una bomba. Mientras que cuando tenemos un gas, el dispositivo mecánico sería un compresor. Ambos son dispositivos mecánicos que me ayudan a dar un empuje, o en otras palabras, que me ayudan a incrementar la presión del fluido, con el propósito obviamente de llegar desde un punto 1 a un punto 2. Pero acordémonos un poquito de lo que vimos en balance de energía. ¿Las bombas y los compresores absorbían o expulsaban trabajo? Esas expulsaban trabajo, ¿no? Ya voy a explicarles, pero realmente no expulsan trabajo, sino absorben trabajo. Bombas y compresores absorben trabajo. Entonces, tomando en cuenta esto, en nuestro sistema tendríamos aquí una entrada nueva de energía que sería el trabajo de la bomba o del compresor. Pongo en forma genérica porque acuérdense que estamos hablando de fluidos, entonces pueden ser tanto líquidos como gases, ¿no? Ahora, aparte de eso, vimos que también existía unas pérdidas
de energía mecánica. Pongámosla así. Todo lo que sea antes de la bomba o del compresor, llamémosle succión. Y todo lo que sea después de la bomba sería descarga. Entonces, nosotros tendríamos aquí dos cosas. Tendríamos una energía mecánica de succión, perdón, una energía mecánica perdida de succión y una energía mecánica perdida de descarga. Entonces, ambas serían todo este término de aquí, la sumatoria de las pérdidas de energía. Ahora, hagamos nuestro balance de energía como habíamos hecho siempre. Voy a borrar lo que esté en verde para que se pueda entender. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría nuestro balance de energía, chicos? La energía de uno es igual a la energía de dos más la sumatoria de... Ya, estaba bien, pero toma en cuenta que también nos hace falta incluir este trabajo, ¿no? Sería energía 1 es igual. Verán, en vez de trabajo, llamémosle energía de la bomba o del compresor o del dispositivo mecánico. Así pongámosle. DM está aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría nuestra fórmula? Nos quedaría energía que acompaña a la masa 1, que está entrando, más la energía del dispositivo mecánico, es igual a la energía que acompaña a 2, más la sumatoria de las pérdidas de energía mecánica. ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? ¿Sí le ven? Sí. Sí, Ya. profe. Esto sería cuando tenemos dispositivos que consumen trabajo. ¿Ya? ¿Cuáles son los dispositivos que consumen trabajo y que me ayudan a los fluidos? Las Serían bombas y compresores. las bombas y los compresores, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, yo tengo al revés? Tengo un fluido así. Aquí el fluido 1 tiene, de hecho, mucha más energía que el fluido 2, porque tiene el empuje de la gravedad, ¿no? Entonces, hay muchas de las veces que cuando se tiene esto, en cambio, se aprovecha esta energía cinética para generar trabajo. Entonces, aquí, cuando sucede esto, yo coloco un dispositivo mecánico que me ayude a generar trabajo aprovechando la energía cinética del fluido. Este tipo de dispositivos mecánicos se conocen como turbinas. Las turbinas, todos han ido a baños, las turbinas hidroeléctricas, por ejemplo. ¿Ya? Y de igual manera también puede haber energía mecánica perdida en este caso, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos el balance de energía aquí, ¿cómo nos quedaría, chicos? Energía 1. ¿Ya? Y nada más, ¿no es cierto? Al lado izquierdo. Más, es igual a energía 2, Energía más la 2. energía mecánica perdida, y más Más el... Energía del La energía del dispositivo. dispositivo. Del dispositivo. ya, correcto, más la energía del dispositivo mecánico, en este caso de la turbina. ¿Ya? Entonces, fíjense la diferencia entre los dos, ¿no? Aquí sería el balance de energía para dispositivos que, en cambio, generan trabajo. ¿Ya? ¿Sí me entendieron, chicos? Chicos, ¿Podría repetir, profe, por favor? claro, a ver, me voy a salir. Voy a volver a hacer todo. ¿Saben qué? Bueno, ya les explico una cosita. A ver, vamos a tener dos ejemplos. Un ejemplo en el cual tenemos que llevar a un fluido en la parte, a ver, que tenemos que llevar a un fluido desde un punto 1 a un punto 2, donde el punto 2 está más elevado que el punto 1. Entonces, de aquí vimos que se ponía un dispositivo mecánico llamado bomba o compresor. Y habíamos visto que estos dos consumen trabajo. ¿Ya? Entonces, en cambio, podemos tener otra situación en la cual aprovechemos la energía del fluido para generar trabajo
aquí utilizábamos turbinas y esto en cambio genera trabajo. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es la siguiente. Acá nosotros tendríamos una energía del dispositivo mecánico y una energía mecánica perdida. Acá tendríamos energía del dispositivo mecánico y una energía mecánica perdida. ¿Cómo queda nuestro balance de masa en ambos casos? Perdón, nuestro balance de energía en ambos casos. Quedaría energía del fluido que entra en uno más la energía del dispositivo mecánico es igual a la energía 2 más la energía mecánica perdida. Este sería el balance de energía cuando transportamos un fluido en el cual se encuentra un dispositivo de consumo de trabajo o que genera un impulso a un cierto fluido. Mientras que acá nos quedaría E1 es igual a E2 más E del dispositivo mecánico más energía mecánica perdida. Entonces, este sería el balance de energía para un dispositivo, en cambio, que genera trabajo a partir de un fluido o del movimiento de un fluido. ¿Ahí sí quedó claro? Sí, profe. Ya, listo. Ahora, nuevamente me voy a cambiar de hojita. Voy a basarme en la fórmula que escribimos para los dispositivos que consumen trabajo, ¿no? Que es lo más común. Que era esta fórmula de aquí. Entonces, fíjense, verán, chicos. Fíjense. Aquí esta fórmula en términos de energía. Pero ya hemos hablado varias veces que cuando estamos analizando flujo de fluidos o mecánica de fluidos, términos de energía es un poco, poco común, digámoslo así, ¿ya? Y es más fácil utilizar en términos de longitud. Entonces, cuando tenemos en términos de longitud, estos tres términos de aquí ya vimos cómo se podían expresar. Ahora, lo nuevo va a ser cómo expresar en cambio, esta energía del dispositivo mecánico. Esta energía del dispositivo mecánico se conoce como altura total de carga. Ya les voy a escribir. Y me quedaría de esta manera. P1, peso específico, más velocidad al cuadrado 1, 2 gravedades, más Z1, que correspondería a todo esto, más H, que corresponde a la energía del dispositivo mecánico que se llama la altura de carga total, o la carga total también. Aquí le voy a poner más bien como carga total, ¿ya? Es igual a P2, peso específico, más velocidad al cuadrado 2, 2 gravedades, más Z2. Entonces, esto viene a ser la energía que acompaña al fluido en 2. Y más, aquí me faltó espacio, la sumatoria de F por D sobre L, velocidad al cuadrado 2 gravedades, más sumatoria de K por velocidad al cuadrado 2 gravedades. Todo esto vendría a ser el término, en cambio, de la energía mecánica perdida. Permítame un segundo, chicos, por favor, no sean malitos. Janetcita, ¿cómo está? Buen día. Hola. ¿Cómo le va, Janet? Dígame. A nosotros nos pasaron una resolución que es justo la que incluso estaba leyendo. Y ya. Bueno. Ya. Ah, ya. Listo. Ya, listo. Ya, listo, Janetcita. Entonces ya cuando tenga la otra más bien a mí. Tengo 17. 17.
Ya, listo, Danicita, no se preocupe. Yo lo estoy. Ya, gracias, que pase bien. Hasta luego. Perdónenme, chicos, mil disculpas. Ya, entonces eso les decía, ¿no? Cada uno de estos términos corresponde a cada energía, pero acuérdense que esto está expresado en longitud, por eso todo esto me da en metros. ¿De acuerdo, chicos? Profe, una pregunta. Sí, profe. En la velocidad que está en las pérdidas, ¿qué velocidad tomamos? ¿La uno o la 2? Es que por eso le pongo sumatoria. Porque aquí sería, si es que quisiéramos desglosarle más, como le separamos en dos partes, le separamos en succión y en descarga, esto si es que le quisiéramos desglosar sería F por D por L, succión, succión, velocidad, succión, dos gravedades, más F, descarga, 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 dos gravedades, más aquí digamos que hay dos accesorios. Es un ejemplo nomás, verán. Entonces aquí sería K1 más K2 por velocidad al cuadrado, dos gravedades. ¿Ya? Aquí, para poder determinar aquí la velocidad, tendríamos que ver si el accesorio está en succión o en descarga. O para que se les haga más fácil de entender, pongámosle así, ya que estamos analizando entre succión y descarga. Podría ser K de succión por velocidad de succión, dos gravedades, más K de descarga, velocidad de descarga, dos gravedades. Ahí sí ya entendieron, chicos. ¿Sí? Y profe, el dispositivo mismo nos dice, bueno, el ejercicio nos dice Sí. en dónde está el dispositivo, sin opción. Es que tienen que ver, si es que es una bomba, ustedes ya saben que la bomba consume trabajo. O si es que es un compresor, saben que el compresor consume trabajo. Si es que les dice una turbina, ahí en cambio saben que es un dispositivo que genera trabajo. Entonces la turbina sería descarga, ¿verdad? Sí, Sí. claro, es de una descarga. Bueno, ahí tienen que hacer el análisis del balance de energía. ¿Ya? A ver, entonces verán chicos, ahora la pregunta del millón es, ¿cómo relacionar la carga total con términos de presión, perdón, de energía? Porque acuérdense que nosotros cuando hablamos de bombas o de compresores, siempre habíamos hablado de un trabajo realizado, ¿ya? O en su defecto de una potencia, que son equivalentes, ¿no? Entonces, ¿cómo determinar la potencia de una bomba, de una turbina a partir de este término H? Esto es fácil. Existe una formulita que me dice que la potencia de una bomba o bueno, de un dispositivo mecánico es igual al flujo volumétrico que pasa por este dispositivo, por su peso específico y por la altura de carga que tiene. Entonces, esta sería la formulita que me ayuda a determinar la potencia de la bomba que nosotros necesitamos. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? ¿Para qué dijo que nos iba a servir esta fórmula de la potencia? Para determinar la potencia. Es que ustedes cuando van a comprar una bomba, ustedes en la ferretería no dicen deme una bomba que me ayude a generar 15 metros lineales, sino por lo general las bombas se compran en términos de potencia. No es que por lo general siempre, se compran en términos de potencia. Entonces les estaba diciendo que para poder determinar la potencia de la bomba a partir de la carga total o de la altura de carga total, se utiliza esta fórmula de aquí. Ya, profe. ¿Ya? A ver, chicos, voy a dar hasta ahí, porque la verdad Esto- les voy a repetir con tranquilidad, no se preocupen. Les voy a dar esta hora para que estudien mejor, ¿ya? Porque me imagino que están más estresados en la prueba que en lo que están atendiendo. Sí. Ya. Entonces, vamos a hacer una cosa. Les voy a dar esta hora para que puedan estudiar. Yo voy a estar en otra reunión, pero si es que tienen inquietudes, me pueden escribir. Inquietudes de lo que les voy a tomar el día de hoy, ¿no? Que es de ecuación de Bernoulli y todas esas cosas.
Entonces me pueden escribir, no hay ningún problema. Y a partir de 11 a 12 incluso les puedo ayudar con una tutoría. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya. Entonces no se acuerden, desde las 10 hasta las 11 me pueden escribir, desde las 11 hasta las 12 en cambio podemos hacer tutorías.